en pie para poder leer. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí vamos a leer los primeros 6 versículos del libro de Ruth. Vamos, pónganse en pie por favor y vamos a leer los primeros 6 versículos del libro de Ruth para así poder comenzar. Amén. Listo. ¿Estamos listos para recibir la palabra del Señor? Amén. Ruth capítulo 1, versículos, vamos a leer versículos del 1 al 6, pero hoy vamos a terminar el capítulo hasta el versículo 22. Pero vamos a leer solamente y después en la enseñanza vamos a leer todo el resto del pasaje. Lo leemos en el nombre del Padre. Dice, muy atentos allá atrás, dice: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, que eran los hijos de Noemí. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Qué duro, ¿verdad? Esposo y 2 hijos. Entonces, versículo 6, se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab. Porque ella había, y esto es tremendo, lo que vamos a leer es, y se los quiero decir antes de terminar, Dios nunca va a dejar que su ira permanezca para siempre sobre sus hijos. Él había quitado el pan de Israel y quizás demoró 10 años en volver a traer pan, pero la casa que él había dejado vacía un día, él volvió a derramar favor y gracia sobre esa casa y volvió a derramar pan donde no había pan. Amén. Entonces dice, entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab, lejos de su tierra, que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Puedes cerrar tus ojos donde estás. Vamos a orar para poder recibir la palabra del Señor. Padre, llegamos ante tu palabra con mucho respeto, Señor. Hoy aquí adentro ya no podemos hacer nada por los que están afuera. Así que Espíritu Santo, que nuestra total atención no esté en el celular ni en las situaciones afuera, sino que nuestra atención esté en lo que tú quieres hacer en nosotros. Nos inclinamos y nos sometemos a tu palabra, Señor, y todo lo que tú quieras enseñarnos el día de hoy. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar allí donde están. Como se lo dije la semana pasada, esta historia de este libro de Ruth la hemos titulado, toda la serie de enseñanzas, la hemos titulado Una historia que va del sufrimiento a la redención. Una historia que va del sufrimiento a la redención. Y el domingo pasado predicamos sobre la primera escena del primer capítulo.
Y le pusimos como título: detrás de la tragedia, la mano del Señor está obrando. Detrás de la tragedia, la mano del Señor está obrando. Y allí quiero recordar algunas cosas por amor a los que no vinieron el domingo pasado, 5 minutos, y recordamos lo que se estuvo enseñando la semana pasada. Y comenzamos, familia, diciendo que el personaje principal no es ni Noemí, no es ni Ruth y no es ni Boaz. El personaje principal detrás de esta historia es el Dios soberano. Es ese Dios que mueve y que gobierna la historia humana para cumplir sus buenos propósitos sobre su pueblo. Es ese Dios, fue ese Dios quien quitó el pan de la casa. Ustedes escúchenme bien. Dios quitó el pan de la casa. Es decir, Él había permitido hambre en su pueblo por causa evidentemente de sus pecados. Vemos también que el Señor no solamente gobierna, es decir, Él tiene el control aún en medio de nuestro sufrimiento. Alguien me preguntaba esta semana, pero ¿y por qué Dios permite tales cosas como lo está permitiendo el sufrimiento, como lo está permitiendo en Noemí, y peor en Job? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y algo que quiero que hoy nos quede en la mente es que Él permite el sufrimiento, y Él muchas veces nos va a hacer pasar por caminos con paredes de espinas para que el único camino y la única esperanza no esté en las paredes, sino en Cristo. Entonces Él muchas veces nos deja vacíos para que seamos llenos de Cristo. Él muchas veces aún quita lo que podemos llamar comida el día de hoy para que nuestra comida sea Cristo. Él muchas veces permite situaciones aún de muerte a nuestro alrededor para que nuestra esperanza no esté puesta en las personas del reino de los vivientes, sino para que nuestra esperanza esté puesta en el Rey de los vivientes. Entonces, es por eso que viene el sufrimiento. Y hoy vamos a ver que Noemí, así como Job, nunca maldijeron el sufrimiento. Y hoy vamos a ver que Noemí, así como Job, nunca se pararon como ese tipo de hombres o de mujeres llenos de autoridad y de unción, diciendo: yo te reprendo, Satanás. Ellos en ningún momento hicieron eso. Noemí, y lo vamos a ver más adelante, dijo: la mano del Señor ha caído sobre mí. Es decir, Noemí sabía que era el Señor el que estaba atribulando su vida en cierta manera, igual que Job. Job dice: recibimos solamente lo bueno del Señor y no vamos a recibir lo malo. Entonces ya de fondo podemos ver que es Dios. Y esta enseñanza le puede chocar a muchos de los que estamos aquí. A mí me chocó al principio. Porque nos han vendido un Dios totalmente bueno. Y es que es verdad, Él es bueno, pero aún Él sigue siendo bueno en el sufrimiento. Alguien dijo: es bueno que sufras el día de hoy, para que tu única esperanza sea Cristo. Entonces aún el sufrimiento es bueno. Ahora, nosotros no buscamos el sufrimiento, pero cuando llega, cuando el Señor lo permite en nuestra vida, evidentemente es para redireccionar y reenfocar tus ojos de lo natural a lo sobrenatural, que es Dios. Entonces, eso fue lo que vimos. Y ellos estaban pasando hambre porque ustedes sí se acuerdan cómo era la época de Israel en el tiempo de los jueces. ¿Cómo era? Había una anarquía, no había rey en Israel, y la gente hacía lo que le daba la gana, no había quien gobernara. Entonces Dios levantaba jueces, pero esos jueces no eran eternos como los reyes, que eran, pues, establecían un imperio con más días,
Dios levantaba jueces y después el pueblo pecaba, y entonces era cíclico. El pueblo pecaba, clamaba al Señor, recibían la consecuencia, Dios levantaba un juez, los salvaba y el pueblo volvía a pecar. Tenían un corazón duro, y tan duro, mis hermanos, que este pueblo duro se fue, en ese pueblo estaba esta familia, la familia de Elimelec, y se fue a morar a Moab. Y qué tremendo, porque Moab viene del hijo de Lot con su hija. ¿Sabían eso? Moab es producto de un incesto. El pueblo moabita es producto de un incesto. El pueblo moabita tiene el ADN de Sodoma y Gomorra. Cuando Lot se fue a vivir a Sodoma y a Gomorra, pensando que él se había ganado la lotería con esa tierra, y le dijo a su pariente Abraham: quédate tú por allá donde está todo pelado. Se le abrieron las agallas y dijo: yo quiero esta tierra, y resulta que era Sodoma y Gomorra. Entonces allí, en medio del pecado, Lot tiene relaciones sexuales con su hija. ¡Qué tremendo! Y el fruto de esa relación de incesto, de ese fruto sale Moab. Entonces ustedes nada más imagínense Elimelec yendo a morar a una tierra donde tenía el ADN de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo se sentiría Dios o cómo se siente Dios cuando tú y yo vamos y nos metemos en lugares o en relaciones o con personas o hablamos de manera que él dice: pero ¿cómo Rubén se está metiendo en Moab? Bueno, eso fue lo que hizo Elimelec. Y evidentemente llegó la muerte. Muchos dicen, como lo predicamos la semana pasada, que fue consecuencia del acto de irse, de dejar la tierra prometida, porque ellos estaban en Belén. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Ellos estaban en Belén, la casa de pan, pero Dios había dicho: no va a haber pan en este tiempo en Belén. Tremendo, en la casa de pan no había pan. Entonces Elimelec lo que hizo, y escúcheme bien esto, que creo que no lo dije la semana pasada: nunca se habla de un éxodo de los israelitas saliendo por el hambre. Solamente se habla de una sola familia, una sola, la de Elimelec. Es decir, ahorita lo vamos a ver, cuando él vuelve, encuentra a todo el pueblo allí. Entonces hay decisiones en nuestra vida, y ojo, las decisiones que tú tomas siempre, porque tenemos un corazón pecaminoso, te van a llevar a pecar si no están sujetas a él, a la voluntad de Dios. Evidentemente este papá de la casa, el pastor de su casa, tomó la mala decisión de irse a Moab. Y allá entonces, pensando que allá había pan, no sé quién le dijo que allá había pan, pero él pensó que en el lugar donde no estaba Dios había pan. Él pensó que con la mujer que Dios no le había dado, por ejemplo, cuando nosotros estamos casados y miramos a otra mujer moabita, y Proverbios 5 y 6 lo dice, pero pleno, mi hermano: no te metas con la mujer extraña, porque puedes quedar sin dinero y hasta enfermo. Entonces cuando a nosotros, los hombres tercos que creemos que nos la sabemos absolutamente toda, vamos y llevamos a nuestras familias y decimos: yo tengo un mejor lugar que la casa de pan, yo tengo un mejor lugar que donde ya Dios bendijo, yo tengo un mejor lugar que la tierra prometida de Dios. Entonces cuando tú y yo pensamos que nos la sabemos toda, vamos a Moab, y resulta que allá, en vez de encontrar bendición, encontramos muerte. Porque el primero que se murió fue el pastor de su casa. ¿Quién fue? Elimelec. Y entonces ya dejó a la esposa viuda. Y después, en el término de los 10 años que duraron allá, porque duraron 10 años, escúchame bien esto: tú no puedes estar jugando entre salirte del Señor y venir, entre salir y venir. Yo peco, rezo, empato. Yo peco, rezo, empato. Yo peco, rezo, empato. Porque un día de estos el Señor va a permitir que peques y no te va a hacer volver hasta cuando estés reventado. Como pasó con Noemí. Porque ellos dijeron morar, y la palabra morar allí entre los versículos 1 y 5 dice estacionalmente, es decir, por algunos meses. ¿Y cuánto duraron? 10 años. Elimelec murió
Sus 2 hijos murieron, sin hijos, que fue lo peor. Entonces, ya tú tienes allí a una mujer con 2 nueras. Ya tú tienes allí a una mujer sufriendo. Mi hermano, si a la esposa se le muere a su esposo, se llama viuda. Pero si a la mamá se le mueren sus hijos, ¿cómo se llama? No hay palabras para eso. Porque en el orden divino existimos para que nosotros podamos despedir a nuestro papá y a nuestra mamá. No a lo contrario. El mundo caído ha hecho todo en regresión. O sea, estamos literalmente caídos. Entonces tenemos el corazón de una mujer triste, que se lamenta, que dice: Señor, tu mano ha venido sobre mi vida. Señor, permitiste que mi esposo se muriera y que mis hijos se murieran. La muerte es difícil, mi hermano. Cuando un familiar se muere, es difícil para ti. Yo no sé si aquí hay viudas, pero cuando tu esposo se muere es difícil para tu vida. Pero cuando un hijo se muere, miren, hace un tiempo atrás tuvimos que atender a una mujer que tuvo que abortar por causas médicas a su bebé de semanas. Nada más el bebé, el embrión tenía semanas. Y esa mujer hasta el día de hoy no ha podido recuperarse, porque es que cuando se pierde un hijo, aunque esté en tu vientre, es muy doloroso. Entonces tenemos a la realidad de esta mujer pasándola muy dura. Pero el versículo 6, allí en ese versículo 6, Dios empieza a cambiarlo todo. Es decir, Dios no nos va a dejar en la vida de sufrimiento todos los días. Yo te quiero decir algo, y esta palabra quiero que se te impregne en tu corazón. La vida de sufrimiento puede durar solamente hasta cuando te mueres. Pero tú tienes, el Hijo de Dios tiene una vida de gozo segura. De quizás Dios no quite el sufrimiento en esta vida, pero en la vida eterna vamos a tener un gozo perpetuo. En esta mujer Dios le quitó el sufrimiento, y seguramente ella siempre fue una mujer sufrida. Alguien dijo: cuando se le muere un hijo a una mujer, nunca más queda siendo igual. Seguramente esta mujer iba a ser sufrida, pero Dios entonces mandó la mejor noticia para ella en aquel momento. Después de 10 años, Noemí escuchó en la tierra de Moab que Dios otra vez estaba bendiciendo a Israel. Después de 10 años, ¿ustedes se imaginan eso? Después de 10 años sin trabajo, ya tienes trabajo. Después de 10 años sufriendo sistemáticamente todos los días, quizás entrando en una depresión muy profunda, de repente Dios se aparece para su propia gloria y dice: se va a acabar el hambre en la tierra de Israel. Noemí, escucha esto. ¿Qué hizo Noemí cuando escuchó? Se levantó. Enseguida, de una. Lo triste es que muchos de nosotros, cuando viene el sufrimiento, huimos lejos. Muchos de nosotros, cuando pasan cosas en nuestros hogares, lo primero que decimos es: yo no voy a la iglesia. Muchos de nosotros, cuando pasan cosas en nuestra vida, lo primero que hacemos es irnos apartando paulatinamente del Señor. Pero Noemí, que tenía la excusa perfecta para no volver a Dios, porque Dios la había hecho sufrir, ella, cuando supo que Dios otra vez había derramado misericordia en Israel, lo primero que hizo fue levantarse y empezar a caminar. Mis nueras, agarremos los motetes otra vez. Mi ropa viejita las pongo en un maletín y yo me devuelvo triste. Sí, voy a devolverme triste, pero me devuelvo otra vez al Señor,
Porque es que es difícil sufrir en este mundo, pero sufrir sin el Señor es más difícil todavía, mi hermano. Entonces ella fue una mujer sabia. Ella dijo, oye, si ya mi estado nada me lo puede cambiar, ya yo no me voy a casar otra vez, ya yo no voy a tener hijos otra vez, entonces yo prefiero sufrir debajo del Dios bueno, aunque me haya hecho sufrir. No me dejan esa mujer aplaudiendo sola. Entonces la aflicción abrió los ojos de Noemí, no para alejarse de Dios, sino para refugiarse de nuevo en Él. Y Noemí regresaría, pero en medio del camino se dice que cuando ella sale de Moab, de la tierra de maldición, en medio del camino, es decir, aparentemente habían recorrido más o menos 1 kilómetro, ella con sus nueras. Y ahora vamos a leer cómo sale entonces Noemí, versículos 7. Dice, salió pues del lugar donde estaba. Es decir, ella no dijo, ¿será que me voy? ¿Será que no me voy? ¿Qué hago? ¿Será que dejo a este man? ¿No dejo a este man? ¿Me entiendes? Y nosotros le damos tantas vueltas a lo que ya tú sabes que es pecado. Y si ya tú sabes que es pecado, deja el pecado. Arrepiéntete y déjalo. ¿Sabes cuál fue la base de que ella se levantara y viniera? Conversión. Es decir, ella se arrepintió de haber estado en Moab y dijo, no quiero más estar en Moab y me voy aunque sea triste. Ella se arrepintió de haber estado en Moab, por eso regresó a la casa. Entonces dice, salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus nueras, vayan, regrese cada una a la casa de su madre. Cuando ya habían avanzado, regrese cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que haya descanso. ¿Cuál era el tipo de descanso que Noemí estaba declarando sobre sus nueras? Mírenlo, algunas veces el dolor nos hace decir cosas. Dios mío, esta mujer, Noemí estaba pecando en contra de Dios cuando ella dijo eso. Porque ella estaba mandando a sus nueras otra vez a la casa de idolatría, en vez de decirles, miren, ustedes tienen que salir de allá. Vengan conmigo, quizás no se casen más, pero allá Dios nos va a redimir. Pero Noemí estaba haciendo todo lo contrario, pero también para ver cuál era el corazón de Ruth y de Orfa. Porque ahorita se van a dar cuenta que una de ellas se queda. ¿Quién fue? Orfa. El que Noemí haya levantado murallas y haya dicho, no vengan conmigo, no vengan conmigo, no vengan conmigo, no vengan conmigo, ojo, no vengan conmigo, allá yo no tengo parientes, ustedes no se van a poder casar otra vez, porque la ley hebrea decía que para una mujer viuda, el pariente más cercano se tenía que casar con esa mujer para que el apellido del esposo difunto no se perdiera. Y este pariente le llamaban pariente redentor. Y al final es Boaz en el capítulo número 2. Pero Noemí lo que le estaba haciendo a estas mujeres era poner una talanquera. No vengan, no vengan, no vengan, no vengan, no vengan, para aún Dios probando el corazón de estas 2 mujeres. Y muchas veces tú y yo vamos a estar así, entre el mundo y la presencia del Señor. Entre el mundo, entre someterme al mundo y someterme al Señor. Y muchas veces tú y yo, es más, todos los días estamos así. ¿Cómo le respondo a mi esposa? ¿Como el mundo lo hace o como tú dices en tu palabra? ¿Cómo amo a mi esposa? ¿Como el mundo lo hace, un amor sentimental? ¿O como tú dices en tu palabra, un amor de pacto? Aunque no sienta amarla, la voy a amar. ¿Cómo tú perdonas? Como el mundo lo hace, si él me pide perdón, entonces yo lo perdono. Si él me restituye, entonces yo lo perdono. Si él viene arrastrado, bandido, arrastrado, entonces yo lo voy a perdonar. Pero la Biblia dice
que tú tienes que perdonar aunque la persona ni siquiera tenga la conciencia que ha pecado contra ti. Siempre estamos entre Moab y la tierra prometida. Entonces, versículo 9, Noemí dijo: que el Señor les conceda que hayan descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo. Orfa también dijo eso. Orfa dijo: no, yo amo estar contigo, suegra mía. ¿Cuántas suegras quisieran escuchar eso de su mujer? ¿Quién se está riendo? Esa suegra que se está... Usted, mi hermana Lidia. ¿Usted por qué se ríe? ¿Ah? Ojo, Jaime, Marcos, por ahí ¿dónde está Marcos? Por ahí. Ojo. Ok. Pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías. Es decir, Noemí empezó a alzarle la talanquera y empezó a decir: no vayan conmigo, no vayan conmigo. No se van a poder casar allá. Allá no hay ningún pariente que les redima. ¿Por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse otra vez, hijas mías. Váyanse. Ella era bastante insistente. Porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera luz, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más fácil para mí que para ustedes. Y escúcheme bien esta frase que va a venir, que vamos a leer ahora. Pues la mano del Señor, dice, pues la mano del Señor se ha levantado en mi contra. Mira, Noemí en ese momento estaba tan humilde que ella iba a regresar al Dios que tenía la mano levantada sobre ella. Nosotros seríamos capaces, mis hermanos, de ver que Dios tiene la mano de juicio levantada sobre nosotros y nosotros decir allí, como una vez dijo esa mujer, ¿se acuerdan? Cuando Jesús estaba comiendo y que se caían migajas, y esta mujer dijo: aún de las migajas. ¿Sabes yo qué estoy viendo ahí? Una mujer ya quebrantada por el proceso de sufrimiento. ¿Y sabes hasta cuándo va a durar el sufrimiento? Hasta cuando tu corazón sea quebrantado y puedas llegar al Señor y decirle: Señor, no me importa si tú permitiste que mi esposa muriera, si tú permitiste que mis hijas murieran, pero yo prefiero sufrir al abrigo del Dios que puede redimirme cuando tú quieras, que pasar el sufrimiento fuera de tu presencia. ¿Seremos nosotros capaces, o en la primera decimos: es que ese Dios no existe, eso es mentira, lo que predican alumbra? Mira. Versículo 14. Y ya entonces Noemí empieza a volver, pero aquí es cuando Orfa se va. Y aquí hay una enseñanza también tremenda para nosotros. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Mi hermano, ahí en ese versículo solamente quiero decirte esto. Muchas veces amamos a Dios, pero sin embargo lo dejamos, porque no lo amamos lo suficiente más que a las otras cosas. Muchas veces tú dices: Orfa besó a su suegra, pero se fue. Anteriormente Orfa le había dicho: yo te amo, suegra mía, tú eres la más linda de las suegras de este mundo. Pero la dejó porque Noemí se iba a donde un Dios que Orfa no conocía. Entonces muchas veces tú vienes a la iglesia y levantas las manos y dices: Señor, tú eres mi Dios, pero haces todo lo contrario a lo que dice su palabra. Somos como Orfa.
Hacemos todo lo contrario. Mi hermano, tienes que perdonar. No quiero. Mi hermano, tienes que decirle que no a ese negocio. No, es que por ahí va el Señor. Aunque sea corrupto, tú piensas que Dios tiene su mano de bendición por ahí. No, mi hermano. No lo va a bendecir. Eres tú el que te quieres meter. Entonces decimos que adoramos a Dios, pero no lo obedecemos. Y mi hermano, yo te quiero decir algo. La obediencia es adoración. Y la obediencia siempre va a traer bendición, pero no como nos los enseñaron antes. La obediencia va a traer la bendición de que el Dios Todopoderoso está sobre ti, te está sujetando. Monté algo que no lo puse aquí. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, en su libro Las cartas de Satanás a su sobrino, la carta del diablo a su sobrino, dice que lo primero que el diablo quiere para con nosotros, estoy parafraseando, es que tú dejes de obedecer. Y Noemí obedeció a Dios aún en medio de su sufrimiento. Eso es adoración y fidelidad. Entonces, mi hermano, dejemos de jugar a ser cristianos. Dejemos de decir que somos cristianos y hacemos totalmente lo contrario. Dejemos de decir que somos cristianos y nos vamos en yugo desigual a cada rato. Dejemos de decir que somos cristianos y no amamos el pueblo de Cristo. Porque ahorita lo vamos a ver qué fue lo que dijo Ruth. Dice, versículo 15. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado, a Ruth. Mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. A sus dioses, ¿te das cuenta? Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth respondió, mira esta parte, yo oro, mi hermano, que la iglesia alumbra delante del Señor repita estas palabras. Dice, pero Ruth le respondió: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré, a donde tú mores, moraré. Pero esta es la parte más importante. Por eso yo lo tengo subrayado aquí en mi Biblia. Yo lo tengo subrayado. Porque lo que estaba en el corazón de Ruth no era Noemí. Era el Dios de Noemí. Pero escúchame bien esto. Yo quiero que hoy meditemos sobre esto. Ruth estaba escogiendo al Dios que había hecho sufrir a Noemí. Es decir, muchas veces tú y yo vamos a ir a los lugares donde tú ves, hey, este tipo está bendecido, mi hermano. Cambió de carro, se viste bien, huele rico, ya no se va a divorciar. ¿A qué iglesia vas tú? Yo quiero ir a tu iglesia, porque si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer conmigo. Bueno, Ruth hizo totalmente lo contrario. Ruth dijo, ese Dios de Noemí le quitó al esposo, le quitó a los 2 hijos, la ha hecho sufrir por 10 años. Yo quiero ese Dios. Es que claro, mi hermana, Ruth fue convertida cuando dijo que tu Dios sea mi Dios. Allí ya ella no necesitaba de voz para ser redimida. Allí, si Ruth se moría, pasaba de ser de pecadora moabita a hija de Dios, a hija del Dios Altísimo. Ahí en ese momento, que tu Dios sea mi Dios. Dice, donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Yo quiero que alguien pudo parafrasear esta escena, porque ¿quién me puede decir qué significa ser hijo de Dios? ¿Qué significa decir Dios es mi Dios? ¿Qué significa? ¿Quién me lo puede decir rápido? Dios es mi Dios. ¿Qué significa? Yo soy hijo de Dios. Aceptar a Jesucristo ya en el Evangelio. ¿Qué más? ¿Quién dijo algo acá? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Lo que Ruth le quiso decir a Noemí
No fue un simple, tu Dios va a ser mi Dios, voy a cambiar de dioses. Allá tenía otro Dios y aquí tengo otro Dios. Lo que Ruth le quiso decir a Noemí es: yo me voy a sujetar a las 613 leyes que hay. En Moab no había ni una ley, ni un mandamiento habían dado esos dioses. Pero en Israel ese Dios era fuerte. Había puesto 613 mandamientos. Entonces cuando Ruth le dijo a Noemí que tu Dios sea mi Dios, ella dijo: me voy a someter por primera vez en mi vida a los 613 mandamientos que ese Dios que tú me muestras tiene. Me voy a someter a no adorar a ningún otro Dios, solamente el Dios de Israel. Me voy a someter a que el pueblo de Dios sea mi pueblo. Es decir, ella estaba declarando su identidad moabita sin activación. Es decir, ya no soy más moabita, no soy más pecadora, no soy más idólatra. Ahora yo me quiero sujetar al Dios de Israel, el Dios que no conozco. Y eso lo trae la conversión. El Dios que no conozco, yo me voy a sujetar a ese Dios, Noemí. No lo conozco. No conozco ninguna de tus leyes, pero yo me voy a sujetar a ese Dios. Eso es conversión. Mi hermano que me escuchas, mi hermano que me escuchas, mi hermano amado, no sigas diciendo que eres cristiano si no te sujetas a lo que dice la palabra. Que tu Dios sea mi Dios significa que tú estás dispuesto a morir. A morir a ti. A morir a Rubén. Por eso Pablo la tenía clara. Gálatas 2:20. Mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en ¿quién? En mí. Estamos presos en Dios. No podemos escaparnos de Dios. Él es nuestro Señor. Estamos esclavizados a Él. Y eso era lo que Ruth quería decir. Estoy esclavizado a tu Dios. Me quiero esclavizar a tu Dios. Ahí hubo conversión. Y esta historia termina en el capítulo 1. Termina cuando llegan a Belén. Ya. Ahí se acabó la historia de Moab. Y ahora terminan cuando llegan a Belén. Y dice, versículo 19. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Yo me imagino, Noemí no había ido por 10 años. Se conmovió por causa de ellas y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Ella les dijo: miren esto tan profundo. Mira, lamentarse no está mal. La mitad de los salmos son lamentaciones. Lo que está mal es quedarte lamentándote. Pero quiero que sepas algo. Aunque te estés lamentando, vuelve a la casa del Padre. Mira, Noemí no entró gozosa como el rey David cuando ganaba. Noemí entró destruida. Y ella no quiso ponerse una máscara diciendo: ¿cómo estás? Amén, en victoria. Estoy aplastando, mi hermano. Yo soy funky. No, ella llegó reventada. Y ella no se quiso poner ni una máscara. Ella dijo: ¿sabes qué? No me llamen Noemí, llámenme Mara. Noemí significa dulzura, amable. Pero Mara significa amarga. Entonces, ¿sabes qué? No me llamen más dulzura o amable, llámenme. Dice: llámeme Mara porque, escuchen, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, y ya estamos terminando. Dice: llena me fui, pero vacía me ha hecho volver. ¿Quién? ¿Quién fue el que la vació? Por causa del pecado, claro está. Pero ¿quién fue el que la vació? El Señor. Yo te reprendo, Satanás, ahora en el nombre de Jesús. Queda fuera, te ato, te ligo y te mando a las profundidades de los mares y de esto. Nada, yo no veo eso en Noemí.
Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver al Señor. Ella tenía 10 años sin comer el pan de la provisión de Dios. Pero Ale, en 5 minutos ella iba a entrar y iba a haber abundancia de pan otra vez para ella. ¿Sabes cómo se llama eso, familia? Restauración. Dios es capaz de sacarte del lugar más podrido donde estás para traerte otra vez a su presencia. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia. Porque en Efesios capítulo 2, vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. En Efesios capítulo 2 lo dice bien claro. Por eso es que no es por obras, mi hermano, la salvación. ¿Qué obra había hecho Noemí? ¿Por qué tú eres salvo? Ay, pastor, yo soy salvo porque yo soy bueno. Yo vengo todos los días a la iglesia, yo respeto a mi mamá, yo respeto a tal. No, mi hermano, perdiste el examen. Perdiste el examen. Tú eres salvo por gracia. No has tenido que hacer absolutamente nada. Escúcheme, ¿qué hizo Ruth? ¿Tú crees que Ruth fue la que quiso salir de Moab? No, Noemí decía, no vengas. ¿Sabes quién estaba obrando ya en el corazón de Ruth? Eso se llama regeneración, teológicamente hablando. En el corazón de Ruth ya había alguien poniendo el querer como el hacer. En el corazón, sin ella ser convertida, en el corazón de Ruth ya estaba el poderoso Espíritu Santo pasándola de las tinieblas a la luz. Pero Ruth ni siquiera sabía. Ya sus emociones, sus intenciones, sus afectos, sus motivaciones empezaban a ser transformadas. Seguramente entre los 10 años ella nunca había querido ir a Israel, pero cuando el Espíritu Santo de Dios la tocó, definitivamente, eso en teología se llama gracia irresistible, un llamamiento eficaz. Cuando el Espíritu Santo la llamó eficazmente, porque el Espíritu Santo donde pone el ojo pone la flecha, y no se equivoca, mi hermano, no se equivoca. Tú no te puedes resistir al llamado de Dios. Ruth no se resistió, no se equivoca. Entonces, una vez el Espíritu Santo puso el querer como el hacer, por eso somos predeterminados, el querer predestinados, el querer como el hacer, entonces en su corazón Ruth empezó a sentir conocer al Dios de Israel. La salvación de pe a pa es del Señor. ¿Quién dijo ese amén hermoso? ¿Quién dijo ese amén hermoso? ¿Por dónde está? Amén, hijo. Amén. Amén. Quiero terminar con esto. Esta frase sería muy bueno que nos quedara en nuestros corazones para todas esas personas que están sufriendo el día de hoy. Algunas veces la tierra nos es amarga para que el cielo sea querido. ¿Sí la escuchamos? Algunas veces la tierra nos es amarga para que el cielo sea querido. ¿Lo pueden repetir conmigo? Está aquí atrás. Algunas veces, repitan conmigo, algunas veces la tierra nos es amarga para querido. ¿Tú sabes por qué, mi hermano? Porque como la película, tu destino final no está acá. Estoy hablando a los hijos de Dios. Tu destino final, y escucha, si tú no crees que eres hijo de Dios, hoy tú puedes, como Ruth, pasar de Moab a la tierra prometida. Escúchame bien. Esto no va a ser lo único que nosotros los hijos de Dios tenemos. La llenura que me da mi esposa y mis hijas se va a quedar en poco a lo lleno que voy a estar cuando esté en la presencia del Señor. Y les digo mi esposa y mis hijas porque son las mujeres que más me llenan con Flopina, mi perrita. Mi hermano se va a quedar en poco cuando tú y yo, César,
entremos a la presencia. Cuando tú y yo entremos a la presencia, yo te voy a preguntar, oye, Marilyn, ¿quién es Marilyn? Marilyn es la esposa de ¿quién es Marilyn? Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está Marilyn? Porque mi hermano va a estar súper lleno de la presencia del Señor. Se pueden poner en pie, mi amada familia. Miren esta realidad. El regreso de Noemí con Ruth, y aquí nos vamos preparando al capítulo 2. El regreso de Noemí con Ruth cambiaría el destino de la nación de Israel y de nuestra salvación eterna. Esto abriría el camino para la venida del Mesías, nuestro Salvador. Ruth, la primera gentil, la primera persona que no nace del linaje, de ninguno de los linajes de Israel, de las 12 tribus. Mis hermanos amados, tú y yo éramos Ruth. En esta historia, tú y yo somos tú y yo somos todo menos vos. Somos los moabitas, somos los israelitas que pecaban, venían. No creas que tú eres vos. Tú no eres el salvador de nadie. Pero tú y yo somos como Noemí, como Ruth, perdidos en tierras lejanas. Pero hoy quiero dejarte con la esperanza más profunda que un ser humano puede tener. Cuando estábamos en tierras lejanas no había pan y pasábamos hambre. Por eso los que fornican, y tú le dices otra novia más, porque es que no se sacia. Otra vez vas a tomar, otra vez te vas a gastar la plata antes de venir aquí a la iglesia en el casino. Pero otra vez tú vas a caer en el pecado. ¿Pero por qué? Bueno, para ser lleno. En la tierra de Moab no hay pan, pero hoy Dios no nos va a meter a una nueva tierra, no. Hoy Belén no se llama Belén, se llama Jesús. Es decir, hoy nosotros no necesitamos de una tierra llamada Belén. Hoy tú y yo necesitamos de una persona que se llama Jesús. Porque Belén antes significaba la casa del pan, pero Jesús significa yo soy el pan de vida. Es decir, si nosotros como Ruth venimos siendo perdidos, no éramos de Israel, como tú y yo ahora, yo no sé quién les dijo a alguno de nosotros que tenemos un linaje por allá escondido como a la 300 generación y por eso somos judíos mesiánicos. No sé quién nos dijo eso. Tú y yo no somos israelitas. Como Ruth estábamos perdidos, Oscar. Y el pan de vida, yo no vine a Belén, Belén vino a mí. El pan de vida vino a rescatarme. La mejor noticia de mi vida fue que el pan de vida me vino a buscar cuando yo tenía hambre. Juan capítulo 6, versículo 51. Dice, yo soy el pan vivo que desciendo del cielo. ¿Quién vino a quién? ¿Nosotros a Él o Él a nosotros? Dice, yo soy el pan vivo que desciendo del cielo. Si alguien come de este pan, es decir, si alguien cree en arrepentimiento y fe y va donde Cristo y dice, Señor, tu Dios será mi Dios, como le dijo Ruth a Noemí, tú eres mi Dios, entonces vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Por primera vez Ruth entraría a Belén y allí se encontraría con su Redentor. Y hoy por primera vez, para muchos de los que están aquí, tú puedes entrar al pan de vida y encontrarte con tu Salvador. Puedes cerrar tus ojos donde estás. Si ya has tenido
tenido una relación con Dios y eres como Noemí, que se fue y dejó la casa del pan a buscar cosas donde no tenía que irlas a buscar, vuelve, mi hermano, vuelve. No tienes nada que hacer allá afuera. Vuelve, por el amor de Dios. Te lo suplico, vuelve. Pero si tú hoy estás perdido como Ruth, nunca había escuchado al Dios de Israel, no sabía sus leyes, nunca has leído la palabra de Dios, primera vez que entras a una iglesia cristiana, primera vez que recibes una enseñanza como esta, o segunda, o tercera, o quinta vez, pero no has rendido tu corazón al Señor, hoy te digo que como Ruth digas que el Dios de esta gente que está aquí parada sea mi Dios. Padre, te pido, Señor, que tú seas buscándonos. Tú buscaste a la oveja perdida, Noemí. Tú buscaste al hijo pródigo, Noemí. Pero también has buscado al que nunca ha sido parte de tu familia, Señor, como Efesios 2 lo dice. Gracias por encontrarnos. Gracias, Señor, porque por eso el Salmo 23 se hace tan relevante para terminar con él. Porque cuando estábamos en valle de sombra o de muerte, allí, Señor, tu vara y tu callado me buscaron. Tú me fuiste a buscar, Señor. Cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida. Por eso hoy, Señor, nos queremos arrepentir delante de ti. Hoy, Señor, te pedimos que seas el pan que necesitamos. Estamos cansados de estar comiendo panes podridos en el mundo, pero tú eres el pan de vida, Señor. Tú eres el pan de vida, tú eres el pan de vida, y hoy te necesitamos a ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Iglesia, levanta tus manos donde estás y humíllate delante del Señor. Levanta tus manos en alto, en alto. Él te está buscando el día de hoy.